Bueno, hablando ahora del grupo que coordino, Asuntos Legales y Normas, este grupo surge por necesidades detectadas en algunas reuniones de ALATI, donde, entre otras, se mencionaron las siguientes: la normativa y su armonización, el licenciamiento de las instalaciones y del personal y la radioprotección. Por otro lado, recordemos que tenemos normativas y recomendaciones internacionales como la ISO o las guías y recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, las regionales del Mercosur, de la Comunidad Andina, y las locales aplicables al proceso de irradiación. Además, hay que considerar que están los distintos tipos de instalaciones, gamma, aceleradores y rayos X, que tienen sus normativas particulares. Otro punto a tener en cuenta es que en América Latina y el Caribe existe una alta disparidad en el desarrollo de la aplicación de la tecnología de la irradiación. En muchos casos, la falta de normativa e instalaciones es un factor limitante para un mejor aprovechamiento de esta tecnología para el comercio. Enfocados en lo visto anteriormente, nos proponemos como objetivo los siguientes 3 puntos. Concentrar y ordenar las diferentes normas y reglamentos a los efectos de que los países de la región de América Latina y el Caribe cuenten con normas armonizadas para la aplicación, uso y comercio de productos irradiados. Crear patrimonio, es decir, documentación de carácter original y o educativo para divulgación y capacitación. Y capitalizar el derrotero y las experiencias locales de los miembros del ATI para coadyuvar en el desarrollo e implementación de políticas nacionales. Hasta este momento, el grupo está compuesto por profesionales de Colombia, Bolivia, México y Argentina, y nos faltaría cubrir el resto de los países. Necesitamos que se unan a este grupo para poder tener un conocimiento en primera persona de lo que en el área normativa tiene cada país, sus experiencias y las necesidades que ustedes ven al respecto. Así que esperamos que se nos unan y avancemos juntos. La doctora Emilia Bustos Griffin, integrante de este grupo, es licenciada en Química de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una maestría en procesamiento de frutas en la CONAFRUT, Escuela Nacional de Frutas. Tiene un doctorado en el Politécnico Nacional basado en la investigación de los radicales libres en mangos y especies irradiadas. Trabajó 22 años en el ININ y 20 años como consultora en otras instituciones. La doctora Emilia Busto realizará entonces a continuación una presentación basada en su amplia experiencia en irradiación de alimentos y principalmente en tratamiento fitosanitario. El trabajo a presentar se titula Acuerdos regionales e internacionales para el comercio de productos tratados con irradiación como tratamiento fitosanitario. Entonces, adelante, doctora, con su presentación. Muy buenas tardes a todos. Voy a hablar sobre lo que es el tratamiento de fitosanitario por irradiación en lo relacionado a sus normas y regulaciones que se han establecido para poder aceptar esta tecnología
para consumo y comercio de alimentos irradiados. En sí, en general, lo que son las medidas fitosanitarias. Bueno, las medidas fitosanitarias las utilizan todos los países para gestionar el riesgo de introducción de plagas asociadas con el comercio de productos vegetales. Pero específicamente hablando sobre la radiación para tratamiento fitosanitario, este tratamiento tiene características especiales que los hacen diferentes a todos los tratamientos que se utilizaban normalmente, porque todos los tratamientos, la respuesta requerida era solamente mortalidad. La irradiación fitosanitaria, que le llamaremos normalmente, tiene características que no solamente es la respuesta requerida, es mortalidad, sino también puede ser esterilidad, puede ser fertilidad y fertilidad limitada, no emergencia de adultos, devitalización en caso de semillas, inactivación en caso de bacterias e inhibición de brotes. Todo esta gama de respuestas le da a este tratamiento ser mucho más efectivo y mucho más seguro. Esto ha permitido que la irradiación fitosanitaria sea reconocida como una gestión de riesgo por parte de las organizaciones regionales e internacionales, aspecto muy importante desde la investigación hasta la comercialización. La capacidad de comercializar productos irradiados y obtener un beneficio económico por la implementación de la tecnología ha dependido de un marco regulatorio razonable y predecible que se basa en la armonización multilateral. Las organizaciones claves que han participado para que podamos tener un marco regulatorio han sido varias y ha sido un esfuerzo constante de muchos años. El lograr esto a nivel comercial, esta tecnología aplicada a nivel comercial, fueron muchas décadas de estudio y de investigaciones, empezando porque se tenía que comprobar que los alimentos irradiados eran seguros, un concepto que fue muy difícil de aceptar y que costó muchos años de investigaciones para llegar a la conclusión de que un alimento irradiado era un alimento seguro para el consumidor, que no había efectos secundarios, que no se formaban sustancias tóxicas o teratogenéticas que pudieran afectar la salud del consumidor ni de las subsiguientes generaciones. Así también fueron muchos trabajos de investigación en el laboratorio para demostrar la efectividad de la irradiación como tratamiento fitosanitario para aniquilar las diferentes plagas de importancia económica en los diferentes países, ya que al principio se requería probar la efectividad de este tratamiento fitosanitario basado en el concepto de PROVID9. Este PROVID9 lo que implica es una probabilidad que yo tengo que demostrar que mi tratamiento tiene una efectividad del 99.99668%, lo cual implica que mi tamaño de muestra tenía que ser de 1 millón de insectos, en los cuales como máximo podía tener 32 adultos. Esto era un tamaño de muestra excesivamente grande, muy difícil a veces de completar para diferentes plagas, lo cual les hacía muy costoso y muy laborioso. Todos estos trabajos se tuvieron que llevar a cabo por apoyo de las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización para los Alimentos y la Alimentación, así como el trabajo desarrollado por el Grupo de Expertos en Irradiación de Alimentos, que duró 20 años apoyando los trabajos, sobre todo de consultoría, trabajos de estudios de factibilidad económica para aquellos países que tuvieran interés en hacer una inversión en un equipo de irradiación para comercio, así como también elaboró una serie de guías que nos ayudaron a entender mucho más cómo era el proceso y cuáles eran las dosis que se debían de aplicar para cada uno de los diferentes alimentos. Este fue un trabajo muy extenso que hizo el Grupo Consultivo de Irradiación de Alimentos, el ICFID, por sus siglas en inglés. Esto dio lugar a que se empezaran a establecer normas regionales e internacionales, entre las que podemos mencionar
el Códex Alimentario, la Comisión del Códex Alimentario, la norma que desarrolló la Organización Norteamericana para Plantas, que es la NAPO, que está constituida por los países de Estados Unidos, Canadá y México. Así que hay otras organizaciones regionales que pertenecen al África, que pertenecen al Asia, que pertenecen al Cono Sur, pero menciono las que más importantes, también la norma ISO 144070 y las normas internacionales que están a cargo del Comité Internacional de Protección Fitosanitaria, especialmente la número 18 y la número 28. En lo que respecta al marco regulatorio, las reglas y los reglamentos y las leyes tienen que proceder de los países. Los países muchas veces toman las normas que las hace un comité internacional como apoyo para establecer sus propias regulaciones. Pero no es hasta que un país tiene su regulación que permite aceptar un comercio, permite un consumo por un tratamiento determinado, es cuando se puede establecer y se autoriza el comercio entre países o bilaterales o multilaterales. Entre los que vamos a mencionar principalmente porque es el país que ha avanzado más en estas regulaciones es Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y su institución reglamentaria que es el EIFIS, el FDA, también la Ley Federal de Sanidad Vegetal que es de México, con la norma 022 FITO 1995, algunas regulaciones que ya las tienen algunos países y un ejemplo de regulación armonizada. Como primer punto, hago una mención general de la norma general del Códex. Aunque esta norma no fue específica para tratamiento fitosanitario, sí fue muy importante porque fue la primera que aparece y se establece y que permite la relación de alimentos. Esta norma se publica en 1979 y ha tenido dos consultas extras, una en 1983 y otra en 2003. Aunado a esta norma general del código, se establece el código para las operaciones de instalación de irradiaciones, donde se establecen los requisitos para el proceso. En términos muy generales, diremos que la norma general del códex menciona las fuentes de radiación autorizadas para irradiar alimentos, establece la dosis máxima permitida de 10 kilogramos, establece cómo deben de ser las instalaciones y el control del proceso, en qué casos se puede hacer una reirradiación de productos y cuáles son las condiciones y características que debe de llevar el etiquetado de productos irradiados. El código de práctica se refiere a la operación de las instalaciones de irradiación. Las que son permitidas son los rayos gamma procedentes del cobalto 60 o del cesio 137, los rayos X o los electrones acelerados. Punto principal, habla de la dosimetría y del control de proceso. La dosimetría como punto básico y esencial porque es el único parámetro con el que se puede, el único parámetro que precisa y controla un tratamiento de irradiación, así como los parámetros de las plantas de irradiación, tiempo de tránsito, velocidad del transportador, todos esos detalles se presentan en este código de prácticas. Como un ejemplo del papel que han desarrollado las organizaciones regionales, en este caso nos enfocamos a la NAPO por sus siglas en inglés, pero es la Organización de Protección Norteamericana de Plantas, en donde participan 3 países, México, Canadá y Estados Unidos. Esta organización regional reconoce la irradiación como tratamiento fitosanitario desde 1989 y posteriormente establece unas guías de uso de irradiación como tratamiento fitosanitario. El comité elimina esta guía porque años después, en el 2003, se establece ya la norma internacional para tratamiento fitosanitario propuesta por el Comité Internacional de Protección Fitosanitaria.
En términos generales, decimos que el Comité Internacional de Medidas Fitosanitarias es un comité que prepara normas para lograr la armonización internacional con el objetivo de facilitar el comercio y evitar el uso de medidas injustificables como obstáculos al comercio, aplicado por los miembros de la Organización Mundial de Comercio en virtud de los acuerdos sobre las aplicaciones de medidas sanitarias y fitosanitarias. Esta norma es elaborada por este comité es la norma número 18, cuyo título son las directrices para el uso de la radiación como medida fitosanitaria, que queda establecida desde 2003, pero la propuesta empezó de 2001, donde se prepara el grupo de expertos para hacer esta propuesta. Posteriormente, ya que se tiene la propuesta, se manda a los diferentes países para que emitan sus comentarios, se envíen, se discute en una reunión internacional y se llega a la conclusión de aceptar esta norma. Esta norma presenta o se describen, está descrito todos los detalles de cómo se lleva a llevar el tratamiento en 9 incisos, 2 anexos y 2 apéndices. ¿Qué contiene esta norma en términos generales? Como punto número 1, la autoridad. ¿Quién va a tener la autoridad? Las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria son las responsables del tratamiento. El objetivo es evitar la introducción o propagación de plagas. Describe los tratamientos, describe la dosimetría, describe cuáles son las condiciones para la aprobación de irradiadores, cómo debe ser el sistema que integre el sistema fitosanitario, cómo debe de ser la documentación, cómo debe ser la inspección y certificación fitosanitaria a cargo de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria y unas guías para la investigación. ¿Sí? Posteriormente, ya en el 2007, sale la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias número 28. Esta norma la constituye en 20 anexos. En cada uno de esos anexos se presentan ya las dosis mínimas requeridas para cada uno de diferentes plagas de importancia económica en diferentes regiones del mundo. Ahora, como un punto especial, pero que es un ejemplo de una armonización que trabajamos dentro de los proyectos de ARCAL. ARCAL son acuerdos regionales para América Latina. Y ese trabajo, a pesar de que fue la propuesta fue en 1998 y se trabajaron 2 años, 1999 y 2000. A pesar que son más de 20 años, pero fue un trabajo porque importante en ese momento, porque fue una armonización y trabajaron 7 países de la región, de la región, que fueron Brasil, Cuba, Chile, Perú, México y Venezuela. El objetivo de este proyecto fue desarrollar un sistema armonizado de investigación y certificación para facilitar el comercio de frutas irradiadas. ¿Por qué se hace con ese fin? Porque, como dijimos en un principio, lograr establecer un protocolo de investigación, dado la dificultad que requería a veces y de hacer un estudio de verificación y efectividad de cierta plaga por el número tan grande de muestra que se requería, para evitar repeticiones, por eso se planea el protocolo de investigación, para que los países lo usen, hagan experimentaciones y no tengan otros países que repetir las mismas investigaciones. Con eso ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, y hacer una guía de certificación para las irradiaciones como tratamiento fitosanitario para productos frescos. Ese fue el objetivo de este proyecto como ejemplo de armonizaciones. Ahora vamos a referirnos ya a las regulaciones nacionales. Le repito, las leyes, las regulaciones
Esas sí son específicas de cada país. Cada país tiene que tener su regulación, su ley que permita y autorice un tratamiento determinado. Puede utilizar como base todas las normas regionales o internacionales, pero cada país tiene que tener su reglamento propio. Actualmente, a nivel internacional, aproximadamente existen 60 países que tienen regulado el tratamiento y consumo de alimentos irradiados. 40 países tienen regulaciones específicas como irradiación para tratamiento fitosanitario, y en la región de América Latina y el Caribe contamos con Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay, Paraguay, Perú, que ya tienen regulaciones específicas para utilizar este tratamiento para consumo y comercio. Vamos a hablar un poco sobre el marco normativo que tiene Estados Unidos en cuanto a sus reglamentos. Hay dos instituciones, la Food Drug Administration, por sus siglas en inglés, que es la Administración de Drogas, de Alimentos y Drogas. Ellos establecen un reglamento desde 1986 donde permiten utilizar dosis máxima de 1 kilogramo. APHIS, que es la institución regulatoria para plantas y plagas, tiene 4 reglas. La primera que establece es desde 1989 para pasar fruta de Hawái a otras islas como Guam, Puerto Rico, Islas Vírgenes, utilizando simplemente una dosis de 150 gramos y basado en un concepto de inhabilidad del insecto para volar. De ahí siguen otras reglas, pero mencionamos la más importante, que es la regla final establecida en 2006, porque ahí presenta cuáles son las dosis mínimas para diferentes plagas y autoriza para productos ya importados. Eso fue un punto sumamente importante. Y ya en 2012 autoriza la irradiación de productos frescos en puerto de entrada. El intercambio comercial con Estados Unidos ha sido tanto para comercio doméstico, para importación, porque tiene ya varios acuerdos regionales con diferentes países, y tanto para que los países puedan hacer su tratamiento en el puerto de origen o en el punto de entrada del país, y para exportación, ya que Estados Unidos ha enviado cargas de duraznos irradiados del estado de Georgia hacia México. Posteriormente hacemos este es el ejemplo que les presento de la coordinación entre el país, Estados Unidos y México, donde es basado, Estados Unidos tiene ya la norma establecida en 2006, donde autoriza el uso de irradiación como tratamiento fitosanitario para frutas y vegetales. Y México, dentro de su institución regulatoria de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, establece la norma 022-1995, que era una norma específica, la norma dedicada a tratamientos fitosanitarios, y en el 2008 hace una modificación a esta norma para que pueda incluirse el tratamiento de irradiación como tratamiento fitosanitario. Esto da oportunidad a que se establezca el plan de trabajo entre México y Estados Unidos para poder autorizar ya el paso de fruta irradiada. Deviene la certificación de la primera planta, que es Sterigenics, en 2008, y sale el primer embarque de fruta irradiada hacia Estados Unidos, de México a Estados Unidos. Posteriormente, en 2014, empieza a trabajar la segunda planta, que también se dedica a irradiar productos y enviarlos a Estados Unidos. Desde entonces, desde 2008 hasta la fecha, sigue el comercio de frutas irradiadas de México a Estados Unidos. Hay diferentes productos frescos que se han llevado, algunos tipos de cítricos, mangos, higos, guayabas, chirimoyas, starfruit, pero el producto principal ha sido
la guayaba, es el producto principal. Y con esto yo me permito terminar mi presentación, donde hago un esquema muy general de cómo se establece la primera norma hasta los códigos de prácticas y un comercio bilateral para intercambio comercial de productos frescos y radiados de un país a otro. Gracias.